Buenas tardes. Es martes 12 de diciembre y estamos en Crónica Digital analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, aquí estamos a días del plebiscito, aquí estamos. Sí, pues, sí, ya vamos a hablar del plebiscito. Mira, yo creo que hoy día muy importante, creo que hay dos temas internacionales a los que nos podemos referir. El primero, démosle un espacio a nuestros asociados, ¿no es cierto?, de RT, quienes nos van a aportar información bien relevante sobre la visita del presidente Putin, ¿no es cierto?, a un sector del Medio Oriente, y que es una visita bastante importante y relevante en el contexto en el que estamos. No olvidemos eso, que no es de menor importancia. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver si... No, no es este. De repente no. Tiene sus... Vamos con los problemillas de acertar. Ahora sí. Y ahora, pero antes voy a hacer una cosa. A ver, el sonido. Y ahora. Intensa semana de diplomacia para el presidente ruso. El presidente Vladimir Putin realizó el miércoles una gira relámpago por Oriente Medio, seguida por una serie de encuentros en Moscú en la jornada del jueves. El conflicto palestino-israelí ha centrado la agenda junto con la cooperación económica y la importancia de un mundo multipolar, entre otros temas. María Starostina nos cuenta cómo desafían los esfuerzos de algunos países de Occidente de aislar a Rusia del escenario internacional. El viaje de Vladimir Putin a Oriente Medio destacaba por unas rigurosas medidas de seguridad. El avión presidencial iba acompañado por cazas S-35S cargados con armamento. La primera parada fue en Abu Dhabi, donde tanto las calles como el cielo de la urbe se colorearon de rojo, azul y blanco. Una bienvenida al líder ruso por todo lo alto. Reciba nuestro saludo, querido amigo Vladimir Putin, en los Emiratos Árabes Unidos. Feliz de verle de nuevo. Quisiera destacar que aprecio mucho su rol personal, y es un rol efectivo, en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. En esta línea quiero decir que Emiratos Árabes Unidos es el socio comercial más grande de Rusia en el Oriente Medio y en la región del Golfo. Vladimir Putin también destacó el nivel sin precedentes de las relaciones entre Moscú y Abu Dhabi. Este año se registra un sustancial crecimiento de intercambio comercial entre las dos naciones, de un 63% en los primeros 9 meses. La misma jornada, el presidente ruso partió rumbo a Arabia Saudí, donde también le recibieron con honores. El mandatario subrayó la buena interacción política que existe ahora entre Moscú y Riad, que durante muchos años ha sido el aliado estratégico de Washington y ahora parece estar cambiando de rumbo. Incluso restableció relaciones diplomáticas con Irán en marzo de este año con la mediación de China. Gracias a la cooperación política, hemos logrado hacer una contribución positiva a la solución de una serie de asuntos en Oriente Medio vinculados al fortalecimiento de la seguridad. Y nuestro compromiso político, ciertamente, tendrá una influencia positiva en la situación internacional en el futuro. Uno de los principales puntos de las negociaciones de Vladimir Putin con los líderes de las naciones árabes fue la solución del conflicto palestino-israelí. El mismo tema fue primordial durante su encuentro con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, quien fue recibido el jueves en el Kremlin. Para nosotros es muy importante intercambiar opiniones sobre la situación en la región y, en especial, hablar de la situación en Palestina. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de recibirle en Moscú.
Hola, Máximo. Creo que será una buena oportunidad para intercambiar opiniones sobre nuestra agenda bilateral. Tanto Irán como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos mostraron su interés por la integración al grupo BRICS y recibieron la invitación para unirse a la alianza en el 2024. Según Vladimir Putin, actualmente las relaciones internacionales experimentan unos cambios irreversibles, ya que cada vez más países son partidarios de un orden mundial multipolar. Su punto de vista la comparte el príncipe heredero de Omán, con quien se reunió este jueves en Moscú. A día de hoy, todo el sistema global de relaciones económicas pasa por una etapa de cambios sustanciales y, como se acaba de resaltar, cambios irreversibles. Están relacionados con que el antiguo modelo de globalización ha sido sustituido por un modelo multipolar. Quisiera confirmar que comparto todas las evaluaciones que ha dado en cuanto a la actual situación internacional. En primer lugar, en lo que respecta a la necesidad del cese del injusto orden mundial y de la imposición de Occidente, así como la conformación de un nuevo justo orden mundial y de relaciones económicas sin dobles estándares. Esta maratón de encuentros del líder ruso suscitó mucho interés de los medios internacionales y contradijo a varios mitos promovidos por algunos de ellos. La realidad es que los dirigentes de todo el mundo hacen cola para tener entrevistas con el presidente Putin, que es uno de los líderes internacionales más importantes, de manera que el aislamiento es para el mundo occidental, mientras que en el conjunto del mundo se inserta perfectamente la figura de Putin, como le digo, cada vez más apreciado como uno de los líderes mundiales, si no el líder mundial más importante de este momento, ¿no? El presidente ruso tuvo una intensa semana de trabajo. Los ojos de todo el mundo estaban puestos en las reuniones que mantuvo tanto en Moscú como en las naciones árabes. Las muestras de solidaridad con la postura rusa y el honor con el que le recibieron al mandatario generaron polémica y preocupaciones en Occidente. Varios medios lo tildaron como desafío al supuesto aislamiento. Desde Moscú lo ven como una buena cooperación mutuamente provechosa. Bueno, fueron 4 o 5 minutos, pero yo creo que bastante completo, ¿cierto?, de lo que significa esta visita de Vladimir Putin a algunos sectores de Medio Oriente y, por cierto, la visita del presidente de Irán a Rusia, como el presidente de Omán. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esta situación dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Pensando en que Milei, ¿no es cierto?, invita a Zelensky, pensando, ¿no es cierto?, en la situación de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, en Franja de Gaza, particularmente, esta visita. Omar, mira, yo creo que es bien importante. Ahora yo la pongo en un contexto, tengo entendido que Florencia Lago en una entrevista a un medio iraní, si no me equivoco, puso este punto y lo han puesto varios a nivel planetario, también Putin. Yo creo que hay una crisis de humanidad profunda en este momento. Más de 8.000 niños asesinados en la Franja de Gaza no es una cuestión que se pueda obviar en el análisis geopolítico, geomilitar. O sea, no se pueden poner las cosas patas para arriba. O sea, si hay alguien que hoy día, desde el punto de vista de la humanidad, no pone la centralidad de lo que significa este genocidio, esta masacre, a mí me parece que perdió el rumbo. Lo digo con mucho respeto, pero con mucha convicción, perdió el rumbo completo. Y es lo que ha hecho el imperialismo yanqui y lo que ha hecho la OTAN. Y lo que hacen gobiernos en nuestra región también, como el de Milei y otros, porque no es solo el de él. Yo creo que ese es el contexto de la visita de Putin a estas regiones. Creo que el contexto es una crisis de humanidad profunda que hoy día tiene nombre y apellido, el asesinato de niñas y niños en Gaza. Insisto, van por sobre los 8.000. Y esto no se puede parar. O sea, el último, y si no me equivoco, Putin hizo un pronunciamiento sobre esto. El último hecho grave es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace unos días atrás pide el cese al fuego, aprueba el cese al fuego,
y como hay ahí un sistema que es el que opera, Estados Unidos lo vetó. El imperialismo yanqui vetó un cese al fuego. Ojo, si eso no es terrorismo de Estado, si eso no es genocidio, si eso no es crimen de lesa humanidad, yo insisto, creo que los estándares del mundo occidental, llamado occidental capitalista, como le quieran llamar, yo creo que está perdiendo mucho en poco tiempo histórico. Aquí en Chile, hace un tiempo atrás, había sectores, incluso que se dicen de izquierda, que frente al carácter de esta globalización capitalista, se ponían como en el terreno intermedio, como de la neutralidad, y todavía lo siguen haciendo. Ponen, y siguen poniendo cuestiones como, bueno, los derechos humanos en Rusia, los derechos humanos en Irán, los derechos humanos aquí y acá, en fin, y un montón de cosas más, como justificación, porque no es política global, sino que como justificación para no poner las cosas en los términos de referencia que los ha puesto Putin, ¿no? Que es el multilateralismo y lo que significa eso del punto de vista de una paz mundial y de lo que significa eso desde el punto de vista de una pervivencia planetaria. Por ahí, en la información que tú colocaste, Omar, se desliza una frase que es muy importante. El país que hizo gestiones de mediación para que Rusia pudiera seguir avanzando en la dirección de estas relaciones que se señalaron ahí, que efectivamente hace poco tiempo atrás no existían en la práctica. Irán no, pero en el caso de los otros países mencionados no habían prácticamente relaciones de ese nivel. Países que hoy día están dando el camino hacia el multilateralismo, hacia los BRICS, es China. Es China, ¿no? Y es súper importante nombrar a China. Entonces, yo lo que creo, Omar, que aquí hay una interpelación directa a nivel del planeta a gente y sectores en todas partes del mundo que todavía siguen amarraditas y amarraditos a este concepto de democracia planetaria, de aldea global, que simplemente se desploma producto de la brutalidad de los crímenes que cometen y producto de la situación económica que genera, que es de insolvencia y es de crisis de pervivencia para todo el planeta. Yo lo que creo es que lo que está haciendo Rusia en este momento en el Oriente Medio es algo que efectivamente fortalece la línea del multilateralismo, fortalece la posibilidad de un mundo que se pueda desplazar hacia la paz, pero esto es en el contexto de una crisis del sistema de relaciones internacionales partiendo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y yo ahí le encuentro toda la razón en la forma y en el fondo de lo que ha planteado el presidente Boris respecto de llamar la atención en ese sentido. Porque lo concreto es que hoy día, yo insisto en este punto, o sea, de verdad a mí me parece que si hay sectores que se dicen democráticos, todavía más que se dicen de izquierda, y que aceptan así como así la masacre y el genocidio de niñas y niños en Palestina, justificándolo por el tema de Hamas o cualquier cosa de esa naturaleza, y poniendo términos de equilibrio entre que en Nicaragua se violan los derechos humanos, que aquí... Yo interpelo a esos sectores, incluidos los que se dicen que son de izquierda, porque la crisis de humanidad que hoy día tenemos y la crisis del sistema planetario y la crisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es una cuestión evidente, no es una cuestión que hoy día alguien puede interpretar. O sea, cuando un país y un segundo país, Estados Unidos y Israel, vetan una cuestión de esta magnitud, yo creo que estamos frente a un planeta que pende de un hilo, y tenemos que tomar plena conciencia de eso. Creo que Chile, país pequeño, pero con una tradición de política internacional bien importante, hasta el golpe, porque el golpe desplomó esa tradición de política internacional que Chile tenía y que había construido por décadas. No es casual que Neruda fuera embajador o fuera representante diplomático antes de la Unidad Popular, lo mismo que Gabriela Mistral. No es casual. Sí, como muchos otros, por cierto.
Sí, Venturelli en China, no es que fueran, no, aquí había una construcción de... Lo que pasa es que, perdona, Omar, siento que la ignorancia a veces es socia perfecta de la inmediatez. Entonces, todo lo que se hace en el presente es lo que vale, lo que se construyó en el pasado no existió, o si existe, no lo desconozco, ¿no? Y esto es una cuestión transversal, ¿eh? Esto es una cuestión que transcurre en nuestra sociedad chilena y en nuestras sociedades de una manera impresionante, que es uno de los resultados de este capitalismo salvaje. Grandes masas ciudadanas en la dominación cultural neocolonialista, en donde los componentes de lo que significa la construcción de un presente referencial, real, histórico, dialéctico, se nublan. Entonces tú tienes hechos episódicos, espectacularizaciones que tienen más credibilidad que la propia realidad. Vuelvo a citar a Saramago, lo hacía el otro día en otro medio, cuando hace referencia al mito de la caverna y cuando señala a partir de aquello que la realidad existe. La realidad existe. Sí, por cierto. Oye, Juan Andrés, fíjate que frente a lo que tú estás planteando, yo añadiría o completaría con lo siguiente. Diría que esta visita del presidente Putin se enmarca dentro de un contexto de supuestamente, ¿no es cierto?, un presidente castigado por un tribunal internacional, por un presidente que debiera ser detenido según ese organismo internacional al que la Federación Rusa y otros países no pertenecen, por cierto, la propia Ucrania, y se da también dentro de una perspectiva que Estados Unidos manejaba hace mucho tiempo, que era una ruta, ¿no es cierto?, que significaba salir desde la India, pasar por Omán, pasar por Arabia Saudí, pasar por Jerusalén, Grecia y llegar a Europa. Por cierto, como una línea alternativa, ¿cierto?, a la ruta de la seda. Fíjense que el presidente Vladimir Putin tiene, ¿no es cierto?, una entrevista con el hombre de Arabia Saudí, con Omán, y para acuerdos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el BRICS, y que son acuerdos que apuntan también, ¿no es cierto?, a una perspectiva estratégica desde el uso de los recursos naturales, particularmente el petróleo, como de otros, por cierto. Y entonces, esta perspectiva, esta dimensión estratégica planteada por el imperio, se cae, se rompe y se hace imposible. Pero además, indirectamente y en forma silenciosa se establece otro desafío. Y es que en el Medio Oriente está copado, ¿no es cierto?, de bases militares norteamericanas. Por tanto, un presidente supuestamente acusado a nivel internacional, donde Estados Unidos está detrás de eso, Estados Unidos se vuelve imposibilitado de poder ejercer ninguna sanción. Entonces aquí estamos frente a señales políticos, militares, muy poderosas, y desde el punto de vista también económico, y desde el punto de vista geopolítico. Cuando el presidente Putin advierte y dice que este es un proceso irreversible. Por tanto, que las relaciones internacionales ya no van a ser en la forma en que fueron en los 90, ni van a ser en la medida las relaciones económicas bajo el acuerdo de Bretton Woods. Tampoco. Estamos asistiendo a este momento histórico y lo estamos viendo, ¿no es cierto?, de forma directa. Y muy cercano también, para pasar a un tema en donde estamos ya en América Latina, Juan Andrés, ¿cómo viste tú esta ceremonia, ¿no es cierto?, de entrega de mando del presidente Fernández al señor Milei? ¿Y qué es lo que uno puede desprender de las señales políticas que hubo ahí, ¿no? Sí, Omar, más que para cerrar, dejarlos abiertos ahí a la reflexión, yo creo que hoy día no hablar, cuando se habla de las realidades nacionales, regionales, en fin, multilaterales, planetarias, como sea, no hablar de los BRICS es simplemente
fatal. O sea, fatal. Yo creo que Erich Fromm, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, un libro muy potente de él, para mi gusto se queda corto cuando habla de la esquizofrenia social a propósito de las patologías respecto de el desconocimiento de realidades, para poder hacer los análisis. Porque hay, lamentablemente, yo hago como referencia a Chile, pero hay otros países, pero también Chile, no es un desconocimiento, es no querer reconocer la existencia del BRICS y la incidencia del BRICS a nivel mundial. Entonces, esta cosa reactiva, que se puede explicar finalmente desde una perspectiva de dominación cultural, de dominación de conciencia, desde la élite, las élites, que particularmente la local históricamente ha sido tremendamente subordinada y muy arribista, yo diría que también hay un punto de referencia que tiene que ver con el destino de los estados nacionales en el planeta y en nuestra región. Y ahí hay un asunto que incluso a mí me parece que sería bastante necesario que las Fuerzas Armadas chilenas, sus altos mandos, sus centros de estudios empezaran a abrir un poquito estas cosas, porque la verdad es que uno los ve atrasadísimos y con un primitivismo que solo se explica por la subordinación que tienen de las Fuerzas Armadas norteamericanas. No le veo otra explicación, no le veo otra explicación. Y por ahí se pueden ir hundiendo gradual e intensivamente en varias cosas que pueden ser extraordinariamente complejas para lo que es, por lo cual existen, que es la defensa del Estado Nacional. Al final es eso. Sí, a lo que tú estás diciendo yo añadiría lo siguiente, y que es una frase que se me olvidó, que Sí, todo esto es posible al alero de la derrota de la OTAN inminente, abierta y clara en Ucrania. sí, yo ahí, Omar, creo que sí, pero mira, hay un tiempo que tiene que transcurrir ahí, Sí, que está transcurriendo, ¿sabes? Por una razón, Omar. Lo hemos visto también otras veces aquí, sí, en este espacio. Es que lo que pasa es que el imperialismo norteamericano, del punto de vista de lo que son los imperios, del punto de vista de lo que es la humanidad, nunca ha tenido límites en relación a qué tipo de recursos usa y abusa para prolongar, mantener o establecer su dominación. Nosotros hemos puesto como ejemplo dramático, terrible, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. así es. Y eso es Estados Unidos, con nombre y apellido, Estados Unidos. Entonces, yo creo que lamentable y trágicamente para Ucrania, para el pueblo ucraniano en primer lugar, los recursos que puede usar el imperialismo norteamericano y la OTAN respecto de lo que Putin ha señalado reiteradamente en las últimas semanas, ¿no? De que Occidente persiste en su intento de desestabilizar Rusia. Esos intentos no los han detenido. Algunos analistas con cierta visión un poco más real empiezan a hablar de que el imperialismo yanqui y la criminal OTAN están avanzando hacia generar un escenario como el de Afganistán, es decir, un agotamiento de décadas a un enemigo político, militar, eh, que puede durar y demorar por largo tiempo y que al final el sacrificio lo hace el pueblo ucraniano, el pueblo ruso principalmente. Yo creo que ahí hay un punto de referencia que es muy importante considerar y tener como presente para el análisis que tú señalas, que yo en la línea gruesa lo concuerdo, pero Sí, hay que mirar con ese realismo. Ahora, Argentina, mira, yo creo que aquí hay que tener una observación bien profunda, porque lo que está ocurriendo en Argentina y cada vez más se dan cosas concretas respecto de eso. Esto lo intentó antes de la Rúa, esto lo intentó antes Menem, lo intentó de alguna manera Macri, pero un poquito más suavizado. Este es el plan del Fondo Monetario Internacional que muy bien Pancho Vidal lo ha dicho el otro día en la radio Nuevo Mundo y lo ha dicho en otros lugares. Es lo que hizo el tirano y el dictador genocida Pinochet en Chile cuando había dictadura,
cuando las transnacionales se apoderaron de más del 75% de la economía chilena, cuando se les entregó prácticamente toda la economía y el sistema financiero. Eso es lo que está intentando ahora de nuevo, por tercera o cuarta vez, la oligarquía ultraderechista argentina y el Fondo Monetario Internacional. Esto es. Uno dice, bueno, ya es el cuarto intento. Esto no puede dejar de reconocer que aquí hay a lo menos una autocrítica profunda de los proyectos que han tenido algún nivel de sentido emancipador, progresista, de fortalecimiento del Estado, de los derechos sociales en Argentina, que son muy importantes, porque por algo una ciudadanía relativamente joven vota por Milei. Y esto puede significar algo que no había ocurrido en Argentina, porque es una franja de ciudadanía joven muy grande, que puede tener una percepción muy distinta a lo que son las generaciones del 60, del 70, del 80, incluso hasta del 90, en donde todavía el peronismo en todas sus expresiones, porque el peronismo tiene múltiples expresiones, ha jugado un papel muy significativo. Yo creo que en Argentina están ocurriendo cosas mucho más profundas de lo que algunas veces se cree, pero me da la impresión de que la receta, porque es una receta burda, descarnada, brutal, del Fondo Monetario Internacional, va a ser crujir al pueblo argentino, de eso no tengo ninguna duda. Más de lo que ha crujido hasta ahora, yo creo que sí. Lo que no quiere decir que esta crujidera nos deje contentos, porque sería terrible estar contentos cuando un pueblo la sufre. Y el pueblo argentino la ha sufrido mucho. Hay que asumir que esos sufrimientos han sido por décadas y ahora están volviendo a eso. Entonces creo que hay una situación ahí que va a haber que observar. Milei ha sido descarnado, brutal. Yo no creo que aquí se pueda jugar a la relación de mientras más aguda y más profunda es la crisis, mejor, porque no sé de dónde salió ese análisis que se agudizan las contradicciones y los pueblos la pasan mejor o se abren procesos revolucionarios. Yo desconozco que haya ocurrido en alguna parte del planeta aquella situación. No sé de dónde salió, no sé además de dónde salió. Pero dicho esto, creo que en Argentina hay una situación que, insisto, no es nueva. Lo nuevo es que se llegó a un punto a partir del cual hay mucha gente relativamente joven que termina votando por Milei y que tiene las características que tiene. Y que Milei ha sido muy brutal, de alguna manera ha amortiguado, ha relativizado, pero la brutalidad la ha dicho de forma explícita y pública. O sea, no es que esté disminuyendo mucho. Claro, él ahora ya no habla de que va a cerrar el Banco Central, pero sí habla de que va a dolarizar, que es más o menos lo mismo. Porque no es que vaya a cerrar el Banco Central, lo que va a hacer es dolarizar la economía. Y dolarizar la economía es simplemente que entra con todo el Fondo Monetario y las transnacionales. Ese es un efecto brutal para el Estado argentino. Pero el punto de referencia también, yo insisto en esto, es que en Argentina hay una miseria acumulada de mucho tiempo. Oye, Juan Andrés, en eso que te estás diciendo, yo quisiera llamar la atención de dos cosas. Primero, la visita de Zelensky como invitado especial. Y digo como invitado especial en ausencia de grandes representantes, ¿no? Estoy pensando que ahí no había nadie del gobierno alemán importante, no había nadie del gobierno inglés importante, no había nadie del gobierno norteamericano importante. Bueno, ahí las Malvinas pesan. Claro. No, fíjate que en ese contexto no estaba Brasil. Nicaragua rompió relaciones, retiró su embajador. Y la imagen del abrazo con Zelensky, y en eso yo creo que, bueno, en eso yo reafirmo lo que estoy diciendo anteriormente, yo creo que Zelensky viene como un derrotado. ¿Y en qué sentido viene como un derrotado?
porque fíjate que si la propuesta era quebrar la economía rusa va a crecer un 3,5. Europa está en esta inflación. Estados Unidos está con una deuda inmensa que parte ha podido recuperarla con la venta del petróleo y con la venta del gas a la propia Europa. Algo. Pero eso no significa que su situación económica sea satisfactoria. Y por otro lado, el señor Zelensky parte a Estados Unidos a ver acaso puede conseguir algún tipo de apoyo económico, y al parecer ese apoyo económico ya no está dentro de las características que el gobierno de Biden pretendía, ¿no? Una cifra altísima, que el Congreso la rechaza. Por tanto, es muy extraña la figura, ¿no es cierto?, de invitar como mesa de centro a un personaje que va en retirada. Y es muy extraño también que algunos presidentes latinoamericanos insistan en fotografiarse con un personaje que está más muerto que vivo. Claro, Omar, es que sabes lo que, perdona, lo que ocurre es que esto lo vamos a vivir durante un tiempo, porque yo te insisto, o sea, yo no creo que el imperialismo norteamericano ni la OTAN estén derrotados en este momento. Yo creo que es una situación de, ¿cómo decirlo? En una situación de correlación donde ellos están en un margen, ¿no? En un espacio de margen en donde el tipo de guerra que generaron a partir de Ucrania hacia Rusia no ha tenido los resultados que buscaban. Y ha sido efectivamente, tal como tú señalas, un desgaste grande, ¿no? Un desgaste grande para Europa, un desgaste grande. Pero yo lo que observo es que esto lo está haciendo girar a otros mecanismos y otros modos de guerra, de intervención. Y sin duda yo sí creo que aquí el principal, más que derrotado, la principal víctima de todo esto es el pueblo ucraniano y Rusia en el sentido de humanidad. Porque vuelvo a lo que en algún momento el propio Papa hace un buen tiempo atrás decía, ¿no? O sea, le fueron a ladrar a la frontera del país. Le fueron a ladrar. Rusia se está defendiendo de una agresión. Eso es lo que está ocurriendo en realidad. Se está defendiendo de una agresión. Pero el punto de referencia es que el imperialismo yanqui yo no lo veo dando señales de que reconozca el multilateralismo, de que reconozca que hay nada. O sea, por este otro lado, Asia-Pacífico, China, más o menos lo mismo, y China yo creo que ha ido reflexionando y ha ido reaccionando frente a una política de larga tradición en China, muy larga, de no salir de sus espacios geográficos, porque ellos tienen una cosmovisión y una visión que no los hace ser un país, una potencia con la lógica imperialista que tiene Estados Unidos y que tiene la OTAN desde el punto de vista de la intervención en otras naciones, ¿no? Entonces, lo que se ha desplegado es una interacción y una incidencia de la economía y en las economías de China que es imparable. Pero han tenido que reaccionar frente a esto porque, ¿por qué? Porque Estados Unidos ha movido portaaviones hacia el Asia-Pacífico. O sea, no estamos hablando de una cuestión menor. No, O sea, no. está moviendo armamento de guerra atómico. Sí. Le está obligando a China a fortalecer su armamento para una lógica que yo creo que ellos no la tenían tan prevista hace unas cuantas décadas atrás. Entonces, no sé, siento que ahí hay un análisis que me parece que es súper importante hacerlo con la agudeza que se requiere, ¿eh? Porque ciertamente que tú tienes razón también, yo comparto eso. O sea, cuando se privilegia, en el caso de Milei, a un personaje como Zelensky por sobre las relaciones de Estado bilaterales y multilaterales, como las que Argentina ha tenido histórica y tradicionalmente con Brasil o con México, tú estás dando más que una señal, tú estás
tú estás dejando en evidencia una política exterior de Estado que puede ser muy controversial en los próximos meses y años en nuestra región. Pero además, Juan Andrés, fíjate que ese aliado que escoge, ese invitado especial que escoge, además tiene una mirada sobre el tema del Estado de Israel que todos la conocemos en relación, ¿no es cierto?, con la posición de limpieza étnica del pueblo palestino, porque es lo que Zelensky hizo e intentó hacer con el propio pueblo de ascendencia rusa en la Ucrania. Entonces estamos hablando de situaciones que son desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la imagen, potentes y graves. Y más potente y grave todavía de quienes quieren acercarse a eso y quienes quieren estar cerca de eso. Juan Andrés, para ir cerrando este tema con Milei, ¿y cómo ves tú? Estamos a pocos días del plebiscito del 17. ¿Cómo ves esta situación? Pero antes que me conteste, les recuerdo que estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Juan Andrés. Mira, yo creo que ya a días del plebiscito, a mí me da la impresión de que hay cuestiones que se están demostrando y que son demostrables. Lo primero, que la campaña de la favor de la derecha, del gran empresariado, Lucy ha dicho que él vota a favor, han aparecido los grandes empresarios que están dando recursos y plata para el a favor. En fin, y hay otras cosas que ningún medio oligopólico escrito ni ningún canal va a decir, porque Megavisión es del grupo GL y porque Tele 13 es de Lucy, entonces no lo van a investigar ni no van a decir ni una cosa. Pero aquí hay mucha plata metida, mucha. Yo no descarto grupos transnacionales que están también respaldando económicamente a la gente que está por el a favor. Pero creo que lo que está cursando es una situación que se caracteriza por lo siguiente. El a favor busca generar miedo en la población, pero es un miedo que tratan de asociar al gobierno y es un miedo que tratan de asociar a una situación que principalmente busque que gente que podría reconocer eso termine votando por el a favor producto de esa inseguridad. Y eso es lo que está cursando en la última hora y creo que lo van a acentuar en los últimos días. No hacen una defensa ya como lo habían empezado a hacer al comienzo del texto, porque creo que perdieron los estribos en ese terreno, en el terreno de los contenidos. Mira, si hay algo que está quedando claro, es que todo lo que se ha dicho respecto del texto en relación a que si esta constitución se llegara a aprobar, echa abajo la ley Papito Corazón, liquida a la mayoría de las municipalidades por el tema de las contribuciones, a la mayoría, las liquida. Se quedan sin plata para luminarias, para programas de seguridad, para pañales para la tercera edad, para proyectos que financian a mujeres que son cuidadoras. Estamos hablando de eso, concreto. O sea, cosas que a la ciudadanía le importan más cuando tú estás en una situación socioeconómica como la chilena, que está bien patas para arriba. O sea, porque si alguien cree que la gente que está descontenta es por capricho, yo no sé, que mejor que se vayan a la cresta, perdona que lo diga así. Porque ya es demasiada la insensibilidad respecto de eso, demasiada. Son casi 5 millones de personas que tienen estas características, casi 5 millones de personas. Esas personas se dan cuenta que el texto, y se dan cada día más cuenta que el texto afecta, echa abajo la ley Papito Corazón, echa abajo el tema de las contribuciones para los municipios, echa abajo la posibilidad de poder perseguir de mejor manera y con mayor profundidad y con mayor decisión al narcotráfico y al crimen organizado. Echa abajo una serie de cuestiones que tienen que ver con el mínimo resguardo para las adolescentes que son violados, que quedan embarazadas.
Entonces, yo lo que creo es que hay un tema que a mí me parece que es súper importante, porque es un tema muy incontrarrestable. O sea, tú para lo que están haciendo, lo que está haciendo el a favor con la asociación y con la complicidad de estos medios hegemónicos que se ve todos los días, es asociar cosas que a la gente le generan miedo, que le podrían llevar a la favor, pero que lo que buscan es identificar al en contra con el gobierno o con partido, en fin. Y se desentienden del texto, o sea, prácticamente no están defendiendo el texto. No sé si tú estás fijado, ya prácticamente no lo están defendiendo. Agrégale que el texto efectivamente constitucionaliza la AFP, la ISAPRE, las constitucionaliza. Y en este momento el famoso Estado de Derecho democrático de este país está cuestionado brutalmente por un sector del gran empresariado que se resiste, con la complicidad de algunos sectores parlamentarios y partidistas, que se resiste a reconocer el fallo de la Corte Suprema, que es el tema de la ISAPRE. Entonces, yo creo que todo esto ha ido configurando una situación que prácticamente todas las encuestas están dejando en evidencia, que son encuestas que están apuntando arriba del en contra, con una puntuación tampoco... Mira, yo no sé de dónde han sacado que el en contra está así, poco menos que 60-40, no sé de dónde. Sí. No sé de dónde, no sé, digo porque es también un poquito esquizofrénico, ¿eh? Esto de pensar que podría darse, pero sí, claro, si las elecciones, particularmente con esta, que tiene un punto de referencia, Omar, que es muy importante, el nivel de indeciso es alto. Y las personas indecisas van a decidir su votación al final, en los últimos días, la última hora. Sí. Entonces, eso puede cambiar radicalmente. Eso no se refleja en las encuestas prácticamente. Por lo tanto, tú tienes ahí un gris que tampoco puede. Entonces, para mí, también saco de raíz este punto de referencia, porque me parece que no es real. Yo creo que lo que está cursando hasta ahora es lo que trato de describir, que no es una opinión, es una descripción. Lo que está mostrando encuestas, estudios cualitativos. Por lo mismo, creo que si alguien piensa de que el en contra es un apoyo, si gana el en contra es un apoyo al gobierno, o el en contra es un apoyo a los partidos que respaldan al gobierno, o el en contra es algo que tenga que ver con una línea política, un error también. Yo creo que la ciudadanía que está en el en contra mayoritariamente es personas que están muy agobiadas con los temas de seguridad, muy agobiada con los temas socioeconómicos y que lo único que están esperando es que esos problemas se resuelvan y se cierre de una vez por todas un proceso constituyente al cual ven muy lejano, muy elitista. Es la misma percepción que tienen de los partidos, es la misma percepción que tienen del Parlamento, cierto grado incluso de desprecio a los partidos y al Parlamento también. Entonces, creo que ahí hay que preconfigurar un escenario que es el que, para mi punto de vista, de ahí se hace política, pero no al revés, porque ya errores se han cometido demasiado por tratar de sobreideologizar y sobrepolitizar los análisis de la realidad que creo que no se pueden omitir. Oye, Juan Andrés, en esa perspectiva que tú estás planteando, bueno, hay varios escenarios posibles, ¿no? Un escenario, el Chile con el apruebo, el 17 en la tarde-noche. Otro escenario es el Chile, entre comillas, otro escenario del Chile con el en contra. Y otro escenario que yo veo sería muy imposible, sería casi impresentable. Imagínate un escenario donde el nulo ganara. Sería increíble, pero no creo que ocurra eso. Pero sería una cosa impresionante. ¿Cómo ves tú? Estoy pensando en esos escenarios, ¿no? En el significado político y la implicancia social que cada uno de esos escenarios puede generar. Lo otro sería que hubiera una apatía tan grande que el número de gente que fuera a votar a 4, 5, 6 millones de personas que sencillamente no asistan, que podría ser también, que tampoco creo que ocurra, pero son posibilidades. Al alero
al alero de lo que uno ve de repente en la calle, que ve en realidad que la gente está preocupada de otra cosa, está preocupada de cómo tener las lucas para el regalo de Navidad, para la cena, para no sé qué, para la sobrevivencia cotidiana, ¿no? Uno no ve como un ambiente de que el día domingo va a haber una votación. Esa es mi percepción. Sí, Juan Andrés, sí, ¿cómo ves tú mira, estos escenarios posibles? mira, yo los escenarios posibles, bueno, son dos alternativas. Esta no es una elección presidencial. ¿Mm? Aquí hay gente que vota por voto obligatorio, si no, no votarían. Son 4,5 millones. Las últimas elecciones, el último plebiscito, votaron la mayoría por el rechazo, la mayoría. Ujú. Y mucha gente del rechazo votó como un castigo al gobierno, así de concreto. Ujú. Entonces, yo sé que esto es re complicado porque hay gente que como que le incomoda esto. Yo no entiendo, fíjate, no alcanzo a entender por qué le incomoda. Es como una autorreferencia y un autorreferencial demasiado, no sé, no sé cómo, es como mucho mirarse al espejo de repente. Bueno, la derrota del 60-40 fue eso. La campaña que hicimos fue una campaña espejo. Nos hablamos a nosotros y nosotros mismos, creíamos que estábamos haciendo lo fantástico y el resultado fue el que fue. La derecha se fondió porque eso fue lo que hizo. Inventaron una sociedad civil, siempre con la complicidad tremenda de los medios hegemónicos que nosotros no tenemos ni vamos a tener, ni ya no tuvimos. Yo creo que esta campaña ha sido una campaña, desde el punto de vista de su línea, de su coherencia, bastante eficaz y eficiente, porque ha enfrentado con sentido de realidad fenómenos que son, valga la redundancia, reales. Entonces creo que si se logra un triunfo del en contra, yo creo que va a haber que tener mucha madurez colectiva, política, para no pasarse, como dice alguien por ahí, 3 pueblos de nuevo, porque no sacamos nada con eso, si la realidad no va a cambiar. El resultado que gana el en contra no te va a modificar la subjetividad de por qué la ciudadanía votó en contra. No te la va a modificar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado respecto de lo que se va a pronunciar políticamente el día en la noche o al otro día, si gana el en contra. Ahora, yo creo que si el triunfo del en contra es un triunfo relativamente estrecho, para mi gusto, la derecha lo que va a hacer es simplemente no salir diciendo que fueron derrotados. Lo que van a hacer es, tengo entendido, que van a hacer pronunciamientos separados, no de conjunto, si no ganan, pero van a apuntar en la dirección de seguir profundizando en la política que hasta este momento les ha dado, entre comillas, efectos desde el punto de vista de una correlación que tiende a crecer, particularmente en sus aspiraciones presidenciales y en sus aspiraciones partidistas. Eso yo creo que no va a cambiar. Mira, si hay una frase, si gana el en contra y pierde el a favor, es un respiro, que podría, si se trabaja bien, hacer que tanto el gobierno como las fuerzas que lo respaldan y que promueven, más que respaldar, este proceso, puedan tomar la iniciativa. Pero ahí el punto de referencia es, ¿qué iniciativa? Porque yo creo que a la ciudadanía, de verdad, yo vuelvo, Omar, en esto. O sea, si uno quiere sintonizar con el en contra, uno tiene que poner como prioridad la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Si no, yo no sé, va a ser demasiado violento para una ciudadanía si gana el en contra, si no se toman y no se adoptan acciones y medidas de inmediato para enfrentar estos flagelos. Porque hablar de encuestas da para mucho. Mira, ya la ciudadanía está cabreada de las encuestas, que bajaron los crímenes, que subieron. No, mira, que la sensación de inseguridad, yo francamente creo que todo esos análisis noventeros y del 2000 y de cierta visión de realidad que no alcanza a mirar la gravedad de los acontecimientos, nos puede llevar ya al despeñadero total, aún ganándole en contra, insisto. Sí, sin embargo, si tú tomas una posición respecto del triunfo del en contra en relación a darle mucha prioridad a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y todo esto, en conjunto con la ciudadanía, cosa que no se ha hecho o se ha hecho parcialmente,
no es que no se haya hecho, pero parcialmente, o sea, profundizas, enfatizas toda una política de Estado, le das prioridad, y eso significa recursos, y el Ministerio de Hacienda tendrá que disponerse a tener esos recursos, porque si no, no sé de qué sirve, francamente. Creo que ahí hay un temazo. Y yo de verdad creo y espero que si gana el en contra, este sea el primer punto de pronunciamiento. Hay otros, la crisis de la salud, la crisis de los salarios, de la cesantía que sube. Uno esperaría que los movimientos sociales articulados en torno al movimiento o a la expresión de trabajadores fueran más radicales en esto, más radicales en el sentido no de polarización, sino que en el sentido de ser más fuertes en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores respecto de estos asuntos que son constantes, pérdida de poder adquisitivo, salarios que se bajan. En ese contexto yo saludo enormemente el acuerdo que se produce entre el sector público y el gobierno, porque además incide fuertemente en el sector privado, lo que te muestra que es factible empujar en esa dirección. Y yo creo que esa es una cuestión, mira, hay una encuesta que se le ha dado muy poca importancia, y que en las últimas, hace días atrás nomás, que muestran de que la gran preocupación de la ciudadanía, luego de la delincuencia, que en todas aparece como lo más fuerte, es el tema del derecho a huelga, los salarios, el tema del tratamiento entre la patronal y trabajadores. Eso es. O sea, estamos hablando de los millones y millones y millones y millones y millones de chilenas y chilenos que viven de un salario y que perviven de un salario y que esa es su forma de vida. Entonces, y no otras como inventan y ponen en los medios, que este país, no sé, es como muy raro todo. Pero digo porque creo que ahí son los puntos de referencia, Omar, salud, educación, seguridad. Yo creo que pensiones sí. Oye, Juan Andrés, Perdona, estaba pensando, ¿y si perdemos vamos a llorar a la iglesia? No, yo creo que si perdemos, yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer es insistir en estos puntos. Porque lo que ocurre es que si se pierde, como yo creo que muy difícil, pero si llegara a ocurrir, va a ser por poco. Por lo tanto, la gente que vota por el a favor o que vota por el en contra, vota por cosas que tienen que ver con estos puntos de referencia. Por ejemplo, te digo en concreto, hay gente que va a votar a favor porque cree que la Constitución está totalmente equivocada y equivocado, están totalmente equivocada y equivocado, pero creen que la Constitución les va a resolver de mejor manera los temas de seguridad. Están muy equivocados, pero lo creen. Por lo tanto, si tú cruzas entre gente que vota por el en contra porque cree que el texto va a favorecer al narcotráfico, al lavado de dinero, a los sinvergüenzas, a los criminales, al crimen organizado, y todo aquello, que además incluye, estamos hablando del sistema financiero, el sistema que lo hemos dicho otras veces, o sea, no estamos solamente hablando del crimen organizado en los territorios. Si tú lo cruzas con el a favor, hay un segmento de gente que vota por el a favor por las mismas razones, pero porque creen que el texto va a ayudar a eso. Entonces tú tienes un universo de personas mayoritariamente que en forma angustiante y desesperada le pide al Estado y sus instituciones y también al gran privado que resuelvan estas cosas. Porque ¿quién las resuelve? Mira, de nuevo empiezan las voces del octubrismo en términos peyorativos, despectivos. Impresionante, impresionante que eso además sea de sectores, entre comillas, democráticos. Impresionante. La historia chilena está plagada de rebeldías sociales fuertes, producto de los descontentos que han significado miseria. O sea, este país está lleno de masacres y su historia, lleno de miserias. Y no siempre las fuerzas políticas emancipadoras o de izquierda han tenido la capacidad de articular aquello. No siempre. Por tanto, ahí hay un tema también que analizar. Pero si veremos del 90 en adelante, Revolución Pingüina, 2011, las protestas de trabajadores, los paros nacionales, los universitarios, los estudiantes secundarios, los mapuches, los medioambientalistas, las feministas. Oye, o sea, no sé qué
¿qué más podría? Y bueno, y el estallido. Y entonces vienen las élites que defienden el pacto transicional con Pinochet, y que después en un gobierno de la concertación en conjunto con la derecha le dieron el salvataje a Pinochet cuando un tribunal internacional lo iba a procesar, lo fueron a salvar y lo trajeron de vuelta. Esos sectores, incluidos algunos nuevos, que yo no sé cómo llegaron a esto, pero llegaron, con tono muy despreciativo, hablan del octubrismo. Hablan del octubrismo y hacen la caricatura que el octubrismo es todo lo que ocurrió desde el punto de vista de hechos de violencia, y se meten al bolsillo a las millones y millones de personas que con tanto sacrificio durante tantas semanas se expresaban en las calles de todo Chile, no solamente en Santiago. No, y no solamente ¿Qué? eso, se meten en el bolsillo de las causas No que evidente, originaron el estallido. pero exacto, pero entonces yo diría que eso es una latencia que creo que hay que mirarla. Bueno, algunos la miran porque le tienen miedo al pueblo, ¿eh? Le tienen miedo a la soberanía popular. Siempre están con la lógica de la contención. Incluso sectores que se dicen de izquierda. Sí. Están siempre con la lógica de la contención, hacen mediación, pero para contener. Bueno, es una latencia que ahora una parte significativa se está expresando porque hay voto obligatorio. Y se va a seguir expresando. Así es. Oye, Juan Andrés, estamos llegando al Estamos final del llegando. programa. Por ahí hay una frase que me queda como para el programa de hoy. Ya va a ir. Y termino con un textito a propósito de ciertos personajes que abundan en la sociedad chilena. Un gallo que te cante. No te pierdas pensando en las contradicciones. Estás aquí con la soledad del que se dirige a ninguna parte. Ella, la feroz, sacude su hambre sobre un astro que se extingue. Su sombra volverá a abrigarte y su pelo martirizará tus sentidos. Ya lo sé. Ahí está el espejo. Mírate. La tarde nos trajo un sol poderoso y las cervezas, como siempre, enfrían la vejiga. Estamos entre las butacas. El pequeño teatro te espera. Trata de no perderte entre los utensilios. Sabemos que ella viene, justo con la música de fondo. La luz palidece y el sonidista te juega una broma en ritmo de corrido mexicano. Ahí está ella, esperando un gallo que le cante. Muy bueno, Omar, excelente. Así Ahí estamos, estamos. estamos esperando un gallo que nos cante. Un gallo que cante. Que canta gallo. El canta gallo. Bien. Que Ya, esté muy Omar. bien, Juan Andrés. Chao, chao. Excelente. Un Oye, abrazo, a cuídate, que propósito, estés muy a bien. quienes ven estos programas, a quienes nos ven Sí. en, bueno, los dos canales que tenemos, no olviden suscribirse, apretar la campanita y si es posible, bueno, difundirlo también, pues con eso ayudan, ¿no es cierto?, a la difusión y principalmente, ojalá también con comentarios, ojalá también con sugerencias. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, cuídense, que estén muy bien. Chao, Omar. Chao.